Mi nombre es Irán Ochoa Bea y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería en Mexicali en la UABC. Actualmente estoy en sexto semestre de la carrera de Ingeniería Aeroespacial y soy asesor de la materia de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a ver un ejercicio que pertenece al tema de razón de cambio. El ejercicio dice así: un barco petrolero sufre un accidente y el combustible escapa a razón de 150 galones por minuto. Suponga que forma una capa de 1 sobre 120 pies de espesor sobre el agua. Dado que un pie cúbico es igual a 7.5 galones, calcular el ritmo de crecimiento de la mancha cuando el radio mide 500 pies. Para esto lo que vamos a empezar con el paso número 1. Este tipo de problemas de razón de cambio se resuelven en 4 pasos. El primer paso es realizar un dibujo sobre la situación de la que se está tratando en la instrucción. En este caso tenemos un barco que está derramando combustible y se está formando una mancha sobre el mar. La instrucción nos menciona un radio, entonces al mencionarnos un radio nosotros ya nos damos la idea de que se está tratando de un círculo, de una forma circular. Sin embargo, también nos menciona un espesor, es decir, una altura para la mancha, por lo cual si relacionamos estos dos datos, el radio y la altura, llegamos a la conclusión de que la geometría que se va a utilizar para analizar este problema es un cilindro. Tenemos un radio y tenemos una altura. Ahora, el problema nos está pidiendo a qué velocidad iba creciendo, iba cambiando el radio justo en el momento en el que el radio llegó a medir 500 pies. Entonces, eso nos hace deducir que el radio es una función del tiempo. El radio depende del tiempo, por eso es que lo he expresado como R de t, R de t. En cambio, la H es una constante, es el espesor que se formó inicialmente de la mancha y ya de ahí se fue expandiendo y expandiendo la mancha. Es decir, el radio fue creciendo. Para cuando el tiempo era 1 minuto había un cierto radio, a los 2 minutos había otro radio y así. Entonces R lo vamos a considerar como una función del tiempo y no como una simple variable. Esto es muy importante a tener en cuenta al momento que acudamos al método en el que vamos a derivar, en ese tipo de procedimientos. Entonces, ya que hemos cumplido con el paso número 1 de realizar un dibujo para entender mejor lo que se está sucediendo, vamos al paso número 2, que consiste en encontrar una ecuación o formular una ecuación que relacione los datos que tenemos. En este caso, se nos habló de un radio y también se nos habló de una altura. Y como concluimos que la geometría que íbamos a utilizar era la del cilindro, entonces vamos a utilizar la fórmula del volumen de un cilindro. El volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Sin embargo, es importante tener en cuenta lo que mencioné anteriormente. Voy a reescribir en esta esquina esta misma ecuación, pero expresando de forma explícita lo que tenemos. Es decir, que V es una función que depende del radio y a su vez el radio depende del tiempo. Y es importante tener esto en cuenta para evitar cometer errores al momento de derivar. Entonces, esta misma función se puede escribir como B de R de t es igual a pi por R de t al cuadrado por h. Es decir, la V depende del radio y el radio a su vez depende del tiempo. Entonces, ya que hemos formulado la ecuación, ahora vamos al paso número 3, que consiste en derivar ambos lados de la igualdad, o en otras palabras, lo que se conoce como derivación implícita, que es lo que se utiliza en este tipo de problemas, generalmente. Entonces, derivación implícita, vamos a derivar
ambos lados de la igualdad vamos a ir derivando cada término y vamos a derivar a R con respecto al tiempo, que es precisamente lo que estamos buscando. Estamos buscando la derivada de R con respecto al tiempo. Entonces lo voy a expresar de la siguiente manera. Vamos a la derivada de v con respecto al tiempo igual a la derivada de pi por radio al cuadrado por altura con respecto al tiempo. Entonces esto nos va a quedar como resultado. Lo puedo escribir como v', que a su vez es lo mismo que la derivada del volumen con respecto al tiempo, siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos hablando de una derivada con respecto al tiempo. Va a ser igual a la derivada de pi por radio al cuadrado por altura, y esta derivada nos queda de la siguiente manera. (2pi h por r'). Para ver cómo es que se llegó a este resultado, vamos a recordar cómo derivábamos una función elevada a un exponente. Esto lo hacíamos a través de la regla de la cadena. Entonces, vamos a derivar solamente esta parte para que ustedes vean cómo es que esta parte se convierte en esta parte. Entonces, si tenemos una función elevada a un exponente, lo separamos en dos funciones distintas, es decir, en u y en f de u. U es lo que está dentro del paréntesis. En este caso, u es igual a r de t. Después, f de u es igual a pi por altura por u cuadrado. Es decir, nuestra f de u cuando leamos nuestra f de u, tenemos que estar leyendo exactamente lo mismo que leíamos en la expresión original. Es decir, pi por h por u cuadrado. Pero ¿cuánto vale u? U vale r de t. Entonces, esto significa que es pi por h por r de t al cuadrado. Y es lo mismo que tenemos aquí. Pi por h por r de t al cuadrado. La h la acomodé aquí multiplicando a pi y la acomodé al principio porque como pi es una constante, h es una constante, entonces es conveniente las constantes ubicarlas al principio de la expresión y después ya la variable o la función que vamos a ver. Entonces la regla de la cadena nos decía que el resultado de nuestra derivada iba a ser el resultado de las dos derivadas individuales de las funciones que acabamos de armar. Para eso ocupamos derivar tanto nuestra f de u como nuestra u. La derivada de f de u va a ser igual a 2pi h por u, y la derivada de u va a ser igual a r' de t. Entonces, como dije, el resultado final de la derivada esta iba a ser la multiplicación de estos dos. Entonces, el resultado va a ser 2pi por h por u multiplicado por r' de t. Ahora, tenemos un término que es u, pero nosotros inicialmente teníamos solamente las variables pi, r y h, entonces el resultado que entreguemos tiene que estar en esos mismos términos, en esos valores. Entonces lo que vamos a hacer aquí simplemente es devolverle el valor de u. En vez de poner u, vamos a poner lo que valía u, que inicialmente lo establecimos, valía r de t. Entonces nos va a quedar 2pi h por u, pero u vale r de t, y esto multiplicado por r' de t.
Entonces ya tenemos 2πh por r de t por r' de t. Pero para que sea más fácil de visualizar esto, nosotros lo que hacemos es, para no estar escribiendo r de t, simplemente lo podemos representar como una r, siempre y cuando estemos conscientes de que por r nos referimos a r de t. Entonces es por eso que esto lo podemos poner como 2πh r por r'. Y esto es lo mismo que tenemos aquí. Entonces esa es la manera en la que hemos llegado al resultado de esto. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos la derivada, es que vamos a identificar qué valores ya tenemos. Siempre en este tipo de problemas, al nosotros formamos una ecuación, la derivamos, y siempre hay por lo menos un dato que el problema generalmente nos da. La v', quedamos en que v significaba el volumen. Por lo tanto, la derivada de v significa la velocidad a la que iba cambiando el volumen. Entonces, si nosotros echamos un vistazo a la instrucción, vemos que ese dato ya lo tenemos. Vemos que en el problema el combustible escapaba a una razón de 150 galones por minuto. Galones es una unidad de volumen, minutos es una unidad de tiempo, entonces efectivamente tenemos la velocidad a la que iba aumentando o a la que iba cambiando el volumen. Entonces la v' ya la tenemos y vale 150 galones por minuto. Voy a realizar la conversión a pies cúbicos para que sea más sencilla la resolución de este problema. Además, la instrucción ya nos da el factor de conversión. Entonces, un pie cúbico es igual a 7.5 galones. Y esto da como resultado 20 pies cúbicos por minuto. Entonces, vamos a analizar término por término para ver si tenemos algún otro dato. 2πh, la h también ya la tenemos, desde el principio nos las dio el problema, que era el espesor de la mancha. Entonces ya tenemos la h también, que vale 1 sobre 120 pies. La r también ya la tenemos, la r nos dice el problema que es 500 pies. Y nos falta la r'. Ese es el dato que no tenemos. Entonces, para que entiendan más de lo que se está tratando este problema, es que la mancha iba creciendo, es decir, el radio iba aumentando. Entonces el radio pudo empezar de 100, 200, 300, pero en el momento en el que el radio llegó a 500, es como si ustedes hubieran tomado una fotografía de ese momento, justo cuando el radio alcanzó el valor de 500. Ustedes tomaron una fotografía y vamos a suponer que esa fotografía les daba datos adicionales sobre lo que estaba sucediendo. En este caso, en la fotografía había una parte en la que decía la velocidad a la que iba cambiando el radio. Justo en este momento, cuando el radio llegó a medir 500 pies, era tanto. Y eso es precisamente lo que queremos calcular. Entonces, nosotros ya vimos que ya tenemos la v', tenemos la h, la r, solamente nos falta la r'. Entonces aquí es donde acudimos al cuarto y último paso de este tipo de problemas, que consiste en despejar la razón de cambio deseada. Entonces vamos a despejar nuestra r'. Nos va a quedar r' es igual a v' entre 2. Esto estaba multiplicando, por lo tanto pasó dividiendo al otro lado y de esa manera dejamos sola la r'.
Entonces ahora simplemente lo que queda es sustituir. Ya despejamos, ya cumplimos con el cuarto paso, que es despejar la razón de cambio deseada. Ahora simplemente sustituimos los valores que ya tenemos. Entonces vamos a realizar la sustitución. Y nos va a quedar que R' es igual a V', que vale 20 pies cúbicos por minuto, entre 2pi por h, que vale 1 sobre 120 pies, por la r, que vale 500 pies. Entonces aquí simplemente ya tenemos el resultado. Podemos simplificar el álgebra, podemos convertirlo esto en un resultado numérico. Esto es igual a 20 pies cúbicos por minuto entre 2pi por 500 entre 120 pies cuadrados y aquí, si aplicamos la regla de la tortilla, podemos llegar a lo siguiente. Y si nosotros hacemos 20 por 120 dividido entre 2 por 500, esto nos da un resultado de 2.4 sobre pi. Y si desarrollamos las unidades, nos queda pies por minuto. Y con esto hemos concluido nuestro ejercicio de razón de cambio.